Soy Teresa Ordaz, periodista y creativa que he dedicado mi carrera profesional al mundo de la televisión y la publicidad. En 2013 decidí dar forma a una idea que siempre me había resultado atractiva: realizar fotografías al reflejo real de los ojos. Comencé a hacerlo con mi móvil y lo llamé Paisojos. Neologismo de paisaje y ojo. De este modo fui fotografiando países en la mirada de sus gentes, y así decidí poner el foco también en proyectos que me emocionaran y que, a mi manera de ver, necesitaban una llamada de atención. En 2019 puse en marcha una serie que observara la escasa obra femenina que hay en los museos. Lo llamé Mujeres que miran a otras mujeres en su arte. Y así fotografié en el Museo del Prado las obras de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana en la mirada de las empleadas del museo, obras de mujeres del siglo XVI proyectadas en los ojos de mujeres del siglo XXI. Esta exitosa experiencia en el Prado me abrió las puertas del Museo Thyssen de Madrid para poder fotografiar las obras de Georgia O'Keeffe dentro de la misma serie. La repercusión en medios de comunicación fue impresionante. La fotógrafa Teresa Ordaz va más allá. Fotografiar paisajes reflejados en pupilas. Incluso inventó una palabra para definir sus obras: paisojos. Es lo que hace Teresa Ordaz con su teléfono móvil y los ojos ajenos. Su trabajo nos enseña no lo que ella ve, sino lo que refleja nuestra mirada. Paisojos, un término acuñado por Teresa Ordaz para definir su arte reflejado. Paisojos era noticia. También Fundación Casa de México me permitió realizar una serie con sus mujeres y la obra de Frida Kahlo. La revista Viajar se ha hecho eco de esas miradas que son reportajes de viajes. La Mobile Week expuso medio centenar de paisojos en Orense como muestra de conexión entre el arte y la tecnología. El eco de todo esto sirvió para que el Museo Thyssen también me permitiera fotografiar la obra femenina de la colección en la mirada de las empleadas de la institución. La dirección del magazine de La Vanguardia me pidió fotografiar la obra de Isabel Quintanilla, expuesta en el Museo Thyssen, en la mirada de mujeres famosas, después de que resultara un éxito las sesiones con la exposición de maestras en el mismo museo. Diferentes ONGs me propusieron ayudar en la difusión de necesidades. Así viajé a Guatemala para fotografiar los objetivos de desarrollo sostenible en la mirada de sus mujeres, y toda esa obra hoy en día está en manos de lideresas indígenas que han conseguido que la obra se exponga en la Universidad de Ginebra, dentro del marco de Naciones Unidas. Y es esta serie sobre la mirada de las mujeres de Guatemala la que el presidente guatemalteco Raúl Arévalo quiere exponer próximamente en el Palacio Presidencial del país. Y así es como Paisojos se ha convertido en una manera muy especial de comunicar. Es otra forma de mirar y enseñar el mundo.